Hola, ¿cómo están amigos de Argentina? Saludos desde México. Un agradecimiento por la invitación al primer Congreso Virtual Internacional e Interdisciplinario de Salud de la Mujer en el tópico de cáncer, donde se me ha hecho una invitación en agradecimiento especial al doctor José Sadi y al doctor Orlando Foriesteri, con el tópico que me hicieron el favor de imitar es laparoscopia en cáncer de ovario avanzado. Mi nombre es David Isla Ortiz, yo soy cirujano oncólogo, estoy en el departamento de ginecología oncológica, donde soy jefe del departamento. Además, soy colaborador como profesor en el instituto en la formación de ginecólogos oncólogos y cirujanos oncólogos. Además, pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores de México, soy SNI 1. Un me refiero a la magnitud de agradecimiento y obviamente con una forma distinta de hacer las presentaciones vía web, sobre todo con esta pandemia que ha afectado a nivel mundial. Eh, Vamos a iniciar con este tópico en una búsqueda en PubMed, que es uno de los buscadores yo creo que más comunes, con las palabras claves de cirugía laparoscópica en cáncer de ovario avanzado. Vean el número de resultados, más de 400 resultados acerca de este tópico. Pero sobre todo la tendencia que se tiene es en forma logarítmica y ascendente acerca de este tópico. Y creo que lo que más se ha estudiado en los últimos años no solamente es para la evaluación laparoscópico, sino que con la cirugía laparoscópica citorreductora en cáncer de ovario posterior a quimioterapia, que es un tópico muy interesante. Y bueno, hablemos del cáncer de ovario epitelial, que es el más frecuente, pero no solamente eso, es el más letal de los cánceres. ¿Y por qué? Porque se identifica o el diagnóstico ya es en etapas avanzadas, desafortunadamente, y no solamente es en algunos países de vías de desarrollo, sino en países avanzados. Es la misma característica de presentación. ¿Qué significa esto? Que 7 de cada 10 mujeres que acuden con el diagnóstico o con la sospecha de un cáncer de ovario avanzada van a encontrarse en esta característica, pacientes con tumor ovárico, pero además ascitis, con implantes peritoneales evidentes por imagen, con marcadores tumorales CA 125 muy elevados. Pero hay diferentes características de enfermedades voluminosas que al final pueden ser una etapa 3C2, por ejemplo, dos casos que estamos observando en pacientes diferentes, una 3C con enfermedad muy extensa, muy voluminosa y que difícilmente voy a poder realizar una citorreducción. No obstante, tenemos la contraparte cuando hacemos una evaluación laparoscópica y podemos encontrar enfermedad más pequeña, pero que pueda ser susceptible a ser erradicada, ya sea por laparoscopía o por laparotomía, dependiendo del grupo quirúrgico que intervenga en esta paciente. Es importante considerar que hay diferentes escenarios donde podemos usar la laparoscopía. Tenemos un escenario donde hay pacientes que tienen bajo volumen, con buen estado funcional, y que podemos realizar una evaluación laparoscópica estadificadora con muy probablemente linfadenectomías o citorreducciones muy limitadas de aumento peritoneales y que pueden lograrse todas por mínima invasión. Pero también tenemos el escenario donde la cantidad de enfermedades es muy extensa y que es necesario pues tener un diagnóstico primero y también hacer una evaluación de la cavidad abdominal, porque en volúmenes muy extensos o con enfermedad muy extensa es difícil realizar un procedimiento citorreductivo tanto por laparoscopía o por laparotomía. Estos pacientes generalmente se benefician de tomar un fragmento de tejido para hacer una evaluación, tener un diagnóstico de la estirpe que está ocasionando esta enfermedad
y posteriormente darle quimioterapia neoadyuvante, darle 3 o 4 ciclos y posteriormente hacer una evaluación en estos, al finalizar estos ciclos, con nuevo marcador tumoral, con nuevo estudio de imagen y muy probablemente hacer una evaluación laparoscópica para decidir si puedo hacer una cirugía citorreductiva por mínima invasión. Esta es una publicación del 2019 de mayo, hace un año aproximadamente, donde se hizo una revisión sistemática de la literatura para ver el papel que tiene la laparoscopía versus laparotomía en cáncer de ovario avanzado, donde concluyen diferentes autores que son ya autores de muchos artículos de publicación científica referente a este tópico y donde mencionan que la selección del paciente es el punto crucial para alcanzar un tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo exitoso. O sea, aquí subrayar, selección del paciente. Esto es fundamental al momento de decidir si yo voy a realizar un procedimiento citorreductivo, tener al paciente ideal. Bueno, a veces no se puede llegar a lo ideal, pero sí con las características ideales, con buen estado funcional o con un estado nutricional no tan deteriorado que pueda soportar un procedimiento quirúrgico extenso, pero sobre todo que pueda llevarse a cabo esta cirugía de mínima invasión y sobre todo no tener tanta enfermedad peritoneal para lograr este procedimiento y no dejar enfermedad que se nos pueda escapar, por ejemplo, en algún sitio que realicemos la evaluación y que no lo estemos citorreduciendo, pero teniendo en cuenta la complejidad, que es un procedimiento muy complejo quirúrgicamente, eh, y la adecuación quirúrgica al mismo, ¿sí? Procedimientos muy complejos que realmente requieren una preparación quirúrgica eh, adecuada y sobre todo con la capacidad para hacer citorreducciones de abdomen superior. Eh, el procedimiento de la paroscopía como estadificación y como diagnóstico, pues es un papel importante y para esto, pues hay varias series o múltiples series retrospectivas que evalúan la estadificación y sobre todo una evaluación con un score de Fagotti, que la doctora ha hecho diferentes evaluaciones de pacientes donde al final concluye de un score para hacer la evaluación laparoscópica de enfermedad en diferentes sitios que toma 7 parámetros que en un momento vamos a describir, pero también la cirugía laparoscópica para el diagnóstico de resecabilidad en pacientes en cáncer de ovario avanzado, pues ha tenido un auge importante y sobre todo muchas series de casos que han evaluado este tópico acerca de la estadificación y diagnóstico para valorar citorreducción. Eh, tenemos un estudio que se realizó en el MD Anderson de concordancia, donde a veces el cirujano que opina en comparación con otro puede discrepar en ciertas circunstancias al momento de hacer la evaluación de esta mínima invasión, pero ellos evaluaron esa concordancia con 2 cirujanos y cuando había esta discrepancia entraba un tercer cirujano para hacer esta evaluación donde ellos tuvieran una muy buena concordancia entre su equipo quirúrgico de ginecólogos oncólogos y aquí ellos concluyen que la evaluación laparoscópica de la carga tumoral es una herramienta factible para predecir la citorreducción R0. ¿Qué significa? Eliminar toda la enfermedad visible de la cavidad abdominal en pacientes con cáncer de ovario avanzado. Y también, bueno, tenemos la paroscopía para predecir la citorreducción en pacientes con cáncer de ovario, estudio prospectivo, controlado, aleatorizado, donde fue publicado en el 2017 y que la laparoscopía diagnóstica redujo el número de laparotomías inútiles en pacientes con sospecha de cáncer avanzado. ¿Qué significa esto? Que yo cuando evalúo a una paciente, puede ser que en el estudio de imagen y marcador tumoral diga, sí, la puedo llevar a una citorreducción, hago una laparotomía y al final, pues veo que era más enfermedad de la que había sospechado y pues obviamente realicé una laparotomía innecesaria en aquella que tal vez con una herida de un centímetro o un poquito más
puedo hacer una evaluación y tomar una biopsia al momento de hacer esta evaluación laparoscópica. Y bueno, aquí tenemos la escala de Fagotti donde nos da 7 parámetros, donde hay una puntuación de 2 y una puntuación de 0. El Omental que cuando llega la actividad o una masa importante tumoral a nivel del aumento, pero que implica el involucro de parte del colon transverso y que llega la enfermedad hacia la curvatura mayor del estómago, este es un Fagotti 2, o la carcinomatosis peritoneal, no aquella que puede ser factible de citorreducciones de 0, aquella que es confluente y que difícilmente podemos hacer citorreducciones, es un Fagotti 2. Además, la carcinomatosis diafragmática tiene un contexto muy parecido a la carcinomatosis peritoneal. Tiene que ser confluente, invasivo y que requiera de una extensión muy grande de resección. Este es un Fagotti 2. La retracción del mesenterio para que sea considerado como 2 tiene que ser voluminoso, pero que a la vez retraiga el mesenterio y que se encuentre involucrando la raíz del mesenterio. Esto es como nosotros podemos evaluar un 2. Si solamente tiene implantes aislados y que pueden ser quitados ya sea por el bisturí, tijera o por alguna electrofulguración, ese es un fagoticero. La infiltración intestinal, cuando tiene sobre todo múltiples implantes a nivel de la serosa y que requieran resecciones intestinales, o múltiples implantes a nivel de la unión mesentérico intestinal. Esto nos habla de un Fagotti 2. La infiltración del estómago y sobre todo aquel que incluye todas las capas del estómago y que va a requerir de una resección del estómago, ya sea en cuña o mayor. Esto implica un Fagotti 2. Cero sería solamente que tuviera una pequeña o la ausencia de implantes a nivel del estómago. Y las metástasis hepáticas, cualquiera implante que involucre el hígado, ya consideraríamos como un Fagotti 2. Durante la evaluación y sobre todo cuando observamos un tumor ovárico y líquido libre a nivel abdominal, pues una de las indicaciones es realizarla por mínima invasión. Aquí vemos un caso del Instituto de Cancerología de México, donde vemos una lesión pélvica de aspecto heterogéneo asociada a discreta carcinomatosis, con implante en el hipocondrio derecho, así como escaso líquido. Se observaban en el estudio de imagen unos ganglios de aspecto inflamatorio y un marcador CA125 de 698. Es un marcador que es elevado, que muchas publicaciones hablan sobre mayor de 500 con una probabilidad baja de citorreducción, pero algunos autores hablan hasta 1000 con lo que implicaría una menor probabilidad de citorreducción. Pero aquí hicimos la evaluación en esta paciente con este tumor ovárico, con descripción de algunos implantes que se veían a nivel peritoneal. Vean, no observamos implantes a nivel del intestino, a nivel peritoneal vemos algunos implantes aislados y en el diafragma aquí vemos alguna irregularidad. En el hígado lo vemos limpio, solamente aquí un tejido fibrinoso que se encuentra en la superficie del hígado, un implante que por el tamaño es más de 2 centímetros, lo que lo convierte ya en una etapa 3C. Vean la diferencia de un 3C que vimos previamente a un 3C con un implante grande a nivel del aumento, un tumor ovárico, líquido en toda la cavidad abdominal, implantes a nivel diafragmático, y que muchos dirían, pues esto no es un Fagotti 2 del aumento, realmente es un 0. Peritoneal es 0 porque son aisladas y pueden ser factibles de citorreducción. En el diafragma también observábamos varias, pero que también si observamos con minucia, podríamos decir que son implantes que pueden ser factibles de citorreducción. No vemos implantes en otro sitio, vean los que estamos observando a nivel peritoneal, esos pueden ser citorreducibles con una peritonectomía. Lo mismo el diafragma, vean, una lesión que muy probablemente mida más de 2 centímetros, pero vemos otras pequeñas que también pueden ser resecadas quirúrgicamente con una peritonectomía del hemidiafragma del lado derecho, pueden ser susceptibles de
citorreducción. Aquí inicialmente es factible realizar la citorreducción. Muy probablemente todos dirían sí, porque el Fagotti que estamos considerando aquí sea un 0, o algunos dirán, y siendo muy estrictos, un 2 por el implante a nivel diafragmático. Entonces, es factible llevar la citorreducción. Hacer ahora mínima invasión o hacer una citorreducción abierta. Nosotros decidimos que en hacerla abierta hicimos una laparotomía. Vean, este es el abdomen superior, desde la parte inferior infraumbilical hasta la supraumbilical. Realizamos en línea media una laparotomía donde logramos una peritonectomía del lado derecho, además de la resección del peritoneo pélvico. Este es el peritoneo del diafragma derecho. Vean el implante y los pequeños que veíamos en la imagen. Ese es el tumor ovárico que estábamos viendo y que ya aquí no tiene el contenido que veíamos y que muy probablemente durante la disección o se rompió o a la salida del tumor. Pero vean aquí cómo dejamos sin enfermedad porque quitamos todos los implantes que estaban a nivel del hueco pélvico y sobre todo en fondo de saco y el peritoneo vesical. O sea, todo lo dejamos sin enfermedad, un R0. Esto es lo ideal de lograr en una paciente que esté en una etapa avanzada, pero que es factible y por el volumen tumoral llevar a una citorreducción óptima. Pero aquí tenemos otra paciente con probablemente características similares, donde vemos un hígado donde está, pues, hasta cierto punto irregular, con implantes a nivel diafragmático, implantes peritoneales, líquido en todos los cortes, incluyendo en periesplénico, periepático, y que al momento de hacer la evaluación laparoscópica, pues encontramos mucha actividad tumoral y sobre todo enfermedad peritoneal confluente que difícilmente, considerando todo el escenario, pues podemos hacer esta citorreducción porque vemos el omental completamente lleno de actividad tumoral, el diafragma, vean, hasta la parte superior, y algunos también dirán, pues le puedo realizar una peritonectomía diafragmática, pero para que los convenza más, vean la infiltración que tiene a nivel del estómago. Tiene implantes también a nivel de porta hepatis. Aquí vean más implantes a nivel hepático. El hemidiafragma del lado contralateral, y sabemos que aquí está muy pegado ya el pericardio y que difícilmente pues lo vamos a dejar cubierto porque requiere de una resección muy amplia. Lo mental, llega hasta allá, lo mental con implante tumoral. Pero no solamente eso, o sea, es una enfermedad muy extensa, con mucha actividad, líquido turbio. Esto habla de muy probablemente traslocación bacteriana, que se convirtió esto en una peritonitis por el líquido libre que teníamos a nivel abdominal. Pero también vean el gran volumen y gran actividad tumoral que se tiene. Por lo tanto, pues aquí desde un inicio que ya vamos evaluando, solamente la parte superior del abdomen podríamos decir que no es quitable, que no es citorreducible, o que al menos si intentáramos quitarlo, pues vamos a dejar enfermedad. Esta no es la mejor candidata para realizar una laparotomía o laparoscopía citorreductora, porque tiene múltiple enfermedad. El estómago tiene mucha actividad a nivel de hepático, a nivel de diafragma, intestino también, y hablo ahorita del colon transverso. O sea, es un contexto totalmente diferente al otro. Vean la actividad que se tiene a nivel aquí ya abdominal, vean la parte pélvica, el útero y todos los implantes que tiene, y sobre todo la confluencia que se tiene con estos implantes, la gran cantidad que se tiene a nivel pélvico, y que muy difícilmente esta paciente la podríamos llevar a una citorreducción. Yo diría que no hay ninguna opción para llevarla a una citorreducción. Podríamos, al contrario, ocasionar mucho más complicaciones el hecho de intentar solamente la citorreducción. Y bueno, esto nada más es para evaluar. Vean en la otra cómo era confluente. Este es un Fagotti de 0 porque son implantes aislados y que pueden ser resecados por citorreducción. Aquí también vemos carcinomatosis peritoneal, pero que es susceptible
de realizar una peritonectomía y realizar una citorreducción. Este es un Fagotti de cero. Aquí la diferencia del otro son implantes confluentes, pero además involucran intestino delgado, que si tal vez intentáramos separarlos, que realmente no se los recomiendo, salvo que fueran muy laxas las adherencias, podríamos evaluar un poco más, pero muy probablemente tenga más enfermedad en la parte de atrás que está retrayendo el intestino y que muy probablemente lo está infiltrando. Y vean otro caso de cáncer de ovario de cirugía laparoscópica, como aquí lo hicimos con resaltar el tumor ovárico, el omental que llegaba hacia la parte de la pelvis y se adhería en la parte anterior, pero múltiples implantes a nivel peritoneal, que mucho desde que inician, vean, esto también lo hicimos para hacer más, resaltar mi diafragma del lado derecho, como tiene mucha actividad a nivel del diafragma del lado derecho. Eh, pero el hecho de hacer una evaluación inicial, pues muchos dirían, ya es suficiente, con eso estoy completamente seguro que no puede ser citorreducible. Y bueno, pues pasamos y sobre todo tomarnos el tiempo para hacer una evaluación adecuada, pero también obviamente en tiempo pues necesario, sobre todo para tomar biopsia, con un tiempo adecuado, hacemos la separación del aumento del peritoneo de la pared anterior, lo despego sobre todo para liberarlo y separarlo en forma cefálica para poder observar el mesenterio y el intestino delgado. Vean cómo hicimos la separación, cómo se observa implantes a nivel del ciego, del intestino delgado, pero esto nos sirvió para hacer esa evaluación del mesenterio. Aquí observan cómo el mesenterio se veía libre, pero no la serosa del intestino y sobre todo el colon transverso. Porta hepatis no encontramos implantes, pero sí a nivel del ligamento redondo del hígado, donde hay múltiples, y sobre todo la carga tumoral que se tiene a nivel intestinal, colon transverso. Esto es el colon transverso, el mental que tiene mucha actividad. Este es el ángulo esplénico, donde difícilmente también aquí llevaríamos a una paciente a una citorreducción completa. Y bueno, el último tópico es la paroscopía en aquellas pacientes que fueron de inicio no citorreducibles y que les brindamos el beneficio de la quimioterapia para reducir el volumen tumoral entre 3 a 4 ciclos y llevarlo a una laparoscopía posquimioterapia. Vean, este es un análisis que hicieron el doctor Melamed y Alejandro Ruadjaín acerca de la tendencia, acerca del uso de la cirugía de mínima invasión en pacientes con cáncer de ovario epitelial, etapa avanzada, etapas 13 y 4, cómo ha sido en forma logarítmica ascendente y sobre todo las publicaciones que se tienen acerca del mismo. Vean, hay muchas publicaciones acerca de los resultados oncológicos que se tiene el realizar cirugía laparoscópica citorreductora en aquellos que recibieron quimioterapia neoadyuvante. Y vean aquí uno de los proyectos que se hizo con la doctora Fagotti, el Mission, que es una evaluación multicéntrica donde hicieron esta evaluación de varios cirujanos que realizaron una laparoscopía citorreductora posterior a quimioterapia y que ellos observaron que los resultados eran semejantes en comparación con la cirugía abierta, con los beneficios de la mínima invasión. Por lo tanto, aquí se, se, se inicia un ensayo prospectivo multicéntrico que es el LANS, aquí liderado también por varios cirujanos conocidos en la mínima invasión, que es Milamed, Alejandro Ruadjaín, la doctora Fagotti, con esta proyección de realizar un estudio inicial piloto y que ya está autorizado por su comité de investigación para iniciar con esta prueba piloto y que posteriormente se realizará este estudio prospectivo con múltiples centros en todo el mundo y que va a ser muy prometedor porque nos va a decir si realmente
es igual, es un estudio de no inferioridad donde va a comparar la laparotomía versus la laparoscopía o cirugía de mínima invasión en pacientes que recibieron quimioterapia, que tuvieron una buena respuesta y que fueron llevados a una laparoscopía citorreductora. Eh, Vean, estas son algunas de las publicaciones, como comparando laparoscopía, laparotomía en citorreducción de cáncer de ovario posterior a quimioterapia en adyuvante. Pues estos estudios muestran que la cirugía laparoscópica en pacientes post-quimioterapia es una alternativa factible con mejor recuperación y sin impactar la sobrevida ni el periodo libre de enfermedad. Y por último, vamos a ver esta imagen de una paciente que recibió 4 ciclos de quimioterapia, que inicialmente era con mucha carga tumoral, líquido en toda la cavidad, carcinomatosis, y que se le realiza una laparoscopía, inicialmente la tomografía, donde muestra ya menos cantidad de implantes, todavía se observaba líquido, pero vean, tiene baja carga tumoral, vemos el aumento como había algunos implantes, vemos líquido turbio, que nos habla muy probablemente de un proceso también pues asociado infeccioso. Ya la actividad tumoral es mucho menor, implantes aislados, y que aquí la decisión pues va a ser del grupo quirúrgico si realizar la laparoscopía citorreductora versus la parotomía citorreductora, y esto hablando obviamente de la capacidad que se tenga en cada centro, la capacidad del cirujano y la infraestructura que se tenga en todo el equipo de hospitalario. Obviamente muchas veces vamos a necesitar del apoyo multidisciplinario de muy probablemente otros cirujanos que sean mucho más expertos en la cirugía de hígado, del diafragma, y que nos puedan colaborar para lograr esta citorreducción. Y bueno, esta se llevó a una laparoscopía inicial y después a una citorreducción óptima, que fue por laparotomía. Aquí todavía no realizábamos laparoscopía citorreductora. Y bueno, puntos para llevar a casa. La cirugía laparoscópica en cáncer de ovario es factible y segura, sin comprometer el control oncológico. ¿Esto qué significa? Sin afectar la supervivencia de la paciente ni el periodo libre de enfermedad. Dos, la evaluación laparoscópica de la carga tumoral es una herramienta factible para predecir la citorreducción, para llevar a un R0. ¿Esto qué significa? Dejar sin enfermedad a la paciente. Y la selección del paciente, este es un punto fundamental para alcanzar el tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo exitoso. Y bueno, con esto finalizo mi charla y nuevamente agradeciendo y sobre todo la atención que prestaron a esta discusión, a esta charla que acabo de presentar. Como siempre, en México les manda y en forma particular muchos saludos hasta Argentina y muchas gracias al comité organizador del Hospital Italiano por esta organización formidable y sobre todo por esta organización que ha sido todo un éxito. Muchas gracias.